Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Hoy otra vez en un programa más de Revolución de las Conciencias. El día de hoy estamos de gala, muy felices de que nos esté acompañando nuestra compañera diputada local electa, Marce Fuente. Marce, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Seguro va a estar muy divertido. Seguramente sí va a estar muy divertido. Y como siempre, para que la diversión sea el triple, viene nuestra compañera Erika Corpus desde las lejanas tierras del centro histórico. Hola compañeras, compañeros, muy buenas noches. Vamos a entrevistar ahorita a Marce y a Marx. Y aquí la fusión de Marcela. Así me decían en la facultad. Vamos a platicar un poco con ella sobre el tema de la campaña, también un poco sobre su formación y sobre sus proyectos culturales en Iztacalco. Claro. Marce, me mandan, estuve revisando tu Facebook, tu Instagram y un buen de cosas has hecho, un buen de interacciones. Lo primero que vi es que en tu campaña pasada, aquí en mayo, junio, que estuvieron las elecciones, estuviste muy activa en los recorridos, estuviste visitando a la gente, pero también me viene tu historia de más atrás. Vi por ahí unas fotografías del 132, vi por ahí unas fotografías de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿De dónde viene Marcela Fuentes? ¿No? O sea, también vi que eres de ahí, de la poderosa Agrícola Oriental. Poderosísima. De donde se da la gente buena y de noble corazón. Excepto Quintero, pero bueno, es otro tema. Pero, no, ya en serio. Pero, ¿de dónde viene Marcela? Sí, pues yo nací en la Agrícola Oriental, poderosísima. Toda mi vida he vivido ahí. Ahí pues siempre estuve con mi familia, con mi hermano, que además tengo un hermano gemelo. Tomamos caminos distintos en nuestra formación ¿Quién es el académica. malo? Perdón. Soy yo. Sí lo creo. Ajá. Y pues primero creo que algo que me marcó mucho y lo digo en todas las entrevistas y lo voy a seguir diciendo es como el ejemplo de mis vecinos en la organización barrial que tuvieron cuando detuvieron los intereses privados de cierta empresa, que no voy a decir porque les pueden censurar el video, y que trataba de invadir nuestra cotidianidad con trailers, teniendo pues una vida no sana para los vecinos, para la comunidad. Entonces cerramos las calles en ese momento, hicimos mesas de negociación y pues se ganó esa pelea. Yo era niña, pero pues desde ahí yo fui marcada por la organización y por el poder popular, y a partir de eso pues me fui formando, ¿no? Y entré a iniciación universitaria, a la gloriosa Prepa 2, que está también ubicada en Iztacalco. Y ahí empecé a tomar un poco más de conciencia social sobre ciertos temas. También me tocó el auge del obradorismo en México. Me tocaron pues vivir los fraudes. Yo iba creciendo y Andrés Manuel también iba creciendo. El movimiento iba creciendo. Yo crecí conforme iba creciendo el movimiento. Y eso me permitió tener una interacción muy particular con Morena, con lo que ahora llamamos Morena, con ciertos ideales de izquierda también. Y entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí milité en una organización universitaria. Luego fundamos una cooperativa que se llama Relevo 21. Ya todo el mundo lo sabe. Y también tiene un brazo feminista llamado Releva. Y pues ahí estuvimos primero pues disputando lo que nos tocaba, ¿no? La agenda universitaria y después los derechos de los trabajadores. Y tuvimos una jornada muy fuerte contra el outsourcing. Hicimos ahí varios foros, uno en el Senado, que pues les mando un saludo a todos los que nos ayudaron a hacer ese foro, también a la compañera Citlali, que tuvo un papel muy importante en eso. Y pues también estuvimos generando pues diversas actos simbólicos en contra de esto del outsourcing, ¿no? Entonces pues de ahí vengo y ahí me formé. Claro. No, pues muy interesante, sobre todo con el tema de Releva, ¿no? ¿Por qué hacer un brazo feminista después de Relevo 21? Explica. Bueno, pues primero creo que siempre me atrajo el feminismo. Sin embargo, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no era tan aprobado como quizá ahora lo es.
Es decir, los maestros, los mismos alumnos tachaban a las feministas de feminazis, de que éramos unas radicales sin sentido y pues había todo tipo de insultos. Y entonces empecé a preguntarme también en mi madurez política por qué pensar en horizontes distintos no incluía a las mujeres o un espacio para las mujeres cuando vivíamos violencias distintas a la que vivían mis compañeros hombres. Y lo digo porque, bueno, la mayoría de compañeros con los que he militado pues han sido justamente compañeros, y me preguntaba por qué muchas mujeres no nos involucrábamos en espacios políticos, y luego pues veía que en tal colectivo ya había existido una violación a una compañera, abusos, acoso sexual, y como que estábamos súper acalladas y éramos un poco cómplices de eso. Entonces dije, es importante que en mi organización no pase esto y que haya una mirada feminista con un espacio separatista en donde todas las mujeres podamos discutirnos, dolernos, sanarnos, también organizarnos políticamente, pensar en horizontes distintos, también hablar de que, por ejemplo, si viramos hacia el socialismo o hacia la cuarta transformación, no eso implica necesariamente y automáticamente derrocar al patriarcado, sino que también tenemos nuestras propias luchas. Y por eso lo fundamos, y además creíamos que era importante transversalizarlo a la organización de tal forma que hubiera un proceso de despatriarcalización hacia los compañeros, ¿no? Porque también el separatismo, ahí estuvimos viendo que tiene ciertas limitantes y que de repente se nos cargan como un doble trabajo, y lo que queríamos era como, a ver, no es como las mujeres en sus temas y los hombres a los suyos, sino es como si nosotras tenemos nuestras discusiones, pero a ver, ustedes hombres asuman la responsabilidad también de despatriarcalizarse, más que el tema de las masculinidades. Nosotras por lo menos concluimos eso, ¿no? Es importante la despatriarcalización. ¿Y de qué manera este proyecto que está encabezando Releva, y junto con el del otro lado, ¿no?, que se encuentra el Relevo 21, se meten dentro de la organización de Morena? Y a la vez también en la campaña que organizaste durante este año. Claro, pues fíjate que pasa algo muy, muy singular en los colectivos universitarios, ¿no? De repente parece que muchos partimos de la lectura, como el Relevo 21, como son otros colectivos y colectivas, que no basta con quedarnos con la agenda universitaria y tener una lucha localizada, sino que es importante generar un diálogo interinstitucional, no solamente con otras universidades, sino con el mismo poder, ¿no? Y entonces tener el horizonte de sentarnos en algún momento como dos actores iguales, y esto es lo que queremos los estudiantes y esto es lo que le pedimos al Estado, y que el Estado nos esté ahí como rebotando, ¿no?, nuestras iniciativas. Esto pues por diversas cosas que ameritarían otro programa, pues no se han logrado, pero es por eso que nosotros buscamos también un vínculo con un proyecto nacional, porque además esa es otra cuestión, ¿no? Es decir, para nosotros sí no es lo mismo que dialogar con el PRI, con el PAN, con el PRD, que con Morena, ¿no? Teníamos una posición muy clara en ese sentido, sabíamos que no éramos un movimiento de vanguardia universitaria que íbamos a llegar a cambiar el mundo, sino que sabíamos que necesitábamos generar lazos con el movimiento social y que además nos identificábamos con muchos principios, ¿no? Por ejemplo, por el bien de todos, primero a los pobres. Que cómo le enerva a la derecha este principio, y a nosotros y a nosotras nos encanta, ¿no? Que en Feministas 4T, que es otra colectiva, dicen por el bien de todas, primero las pobres. Y eso me parece súper importante porque está reivindicando muchos intereses de nuestra clase precarizada históricamente, pues necesita seguir reivindicando y necesita seguir luchando. Y además pues nos ha gustado mucho cómo Morena, sobre todo en sus inicios, empezó a hacer este trabajo territorial que muchos no hacían, ¿no? Es decir, el tocar casa por casa, el hablar con el vecino, con la vecina, parece desdeñado por muchas corrientes, incluso por algunas corrientes de izquierda que se dicen radicales, y realmente se aprende muchísimo, ¿no? O de la misma academia, ¿no? O de la misma academia, justamente. Es como, no, hablar con los vecinos, con las vecinas, ¿eso qué? No, mejor hablemos de otras cuestiones metafísicas, ¿no? Hablemos de Marx, ¿no? Sí, Marx, sin materializarlo. Claro. Sin materialidad, claro. Claro, sin duda. Marce, nos queda claro que vienes tanto del movimiento estudiantil y feminista. Exacto. Y ahora estás en una faceta de movimiento partido, pero no solo eso, ahora
diputados locales, ¿no? Ahora vas a ser diputada local y creo que tendríamos que estar entrando y platicando sobre, pues te vas a meter a la cueva, si no de los 40 ladrones, sino de muchos intereses, ¿no? Claro. Vamos a estar viendo eso. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu agenda para llegar a la Asamblea Legislativa, al Congreso de la Ciudad, perdón? ¿Cuál va a ser tu agenda y cómo lo quieres hacer? Pero, si nos permites tantito, vamos a hacer un pequeño corte para que tomemos respiro y regresamos rápido. Amigas, amigos, seguimos aquí platicando con Marcela Fuentes. Y tenemos varios comentarios ahí en redes sociales. No sé si Corpus, si Sí. quieres leer algunos. Dice Fer Hernández Flores, qué hermosa fue la fundación de Releva. Abrazo a Marce. Te manda muchos corazones morados. Dice Citlali Romero, qué chido escuchar a Marce Fuente con una voz crítica desde las necesidades y malestares de las mujeres y sobre todo de las mujeres jóvenes. Tu postura y análisis posibilita atenderlas de manera real, empujando la despatriarcalización de la política. Muy, muy contundente el comentario de Citlali. Muchas gracias por vernos. Marce rifa y su Marx de peluche también, dice Fernando. Levi-Strauss. Qué chido, Levi-Strauss. Yes. Marcela, como dice la chaviza, dice Eduardo. Lucero dice Marx chiquito, corazoncitos. Damaris dice saludos a todos. Luis Hernández, saludos Marce, qué gusto verte y escucharte. Muchas gracias por los comentarios, a todas, a todos. Les seguimos aquí entrevistando a Marce y después les volvemos a leer los comentarios. Y Marce, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué agenda vas a llevar al Congreso? ¿Qué quieres llevar? ¿Quieres que tengamos el Día Nacional de la Pizza? ¿Quieres que hagamos un nuevo parque donde por fin podamos poner un busto de Marx? Yo apoyaría mucho eso, la verdad, porque hay un parque con el busto de Engels, pero hace falta un busto de Marx en la Ciudad de México. Pero es una opinión, ¿eh? Claro. ¿Qué agenda vas a llevar al Congreso de la Ciudad de México? Pues mira, en primer lugar tenemos varios puntos. El primer punto que tenemos tiene que ver con los y las trabajadoras. Y ese es un tema que de repente vemos que se ha descuidado desde Morena, no así desde el gobierno federal, por ejemplo, ¿no? Es decir, el gobierno federal ha impulsado una lucha contra el outsourcing que nosotros aplaudimos y apoyamos, pero de repente vemos que Morena no toma mucho de esos temas, entonces decimos, no hay agenda más joven que la agenda del trabajo. Entonces necesitamos darle contundentemente a ese tema. Hay varios temas que se despliegan de esa agenda del trabajo. El primero tiene que ver pues con los trabajadores de la movilidad, por ejemplo, con los taxistas que han sido muy golpeteados con la entrada de aplicaciones desregularizadas que fueron aprobadas durante el gobierno de Mancera y pues que necesitamos pugnar para que tengan piso parejo, ¿no? Esa es una. Claro. La segunda que tenemos es igual de importante, el tema de las aplicaciones y los trabajadores de las aplicaciones, ¿no? No tienen los repartidores derechos como un trabajador porque en facto no son reconocidos como derechos, como trabajadores, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que son reconocidos como socios y entonces dice el dueño de Rappi, pues tú y yo somos iguales, entonces pues si tú te enfermas, ¿qué pasa, humano? Échale ganas, ¿no? Y claro. pues Ponte eso, la camiseta. Ponte la camiseta, en fin, pero pues son muchos los accidentes que se sufren, las condiciones laborales son muy malas, se tienen que trabajar en un promedio de 16 horas para tener un salario más o menos bueno, entonces sí creemos que es importante que se les reconozcan los derechos a los trabajadores de las aplicaciones. También ahí entra necesariamente el tema de las mujeres que son trabajadoras de las aplicaciones, porque nosotras hicimos un análisis de estos casos y ahí nos dimos cuenta de que pues tienen una triple violencia, ¿no? Por ejemplo, hay muchas compañeras que pues solicitan la comida, van a entregarla y las violan, ¿no? Y eso es muy recurrente, sobre todo en las periferias de la ciudad y en el Estado de México. A nosotros pues nos corresponde la Ciudad de México y por eso pues nos toca hacer nuestra tarea para velar por los derechos de estas trabajadoras y de los trabajadores. Y bueno, ahí tenemos también el tema de las juventudes, ¿no? Es importante que las juventudes se inmiscuyan en la política porque sí, tristemente yo noto que
Hay una brecha muy grande entre la politización de los jóvenes, su perspectiva de qué es hacer política y sus ganas de transformar el mundo. De repente como que sí tienen ganas de hacer cosas, pero se sienten como súper deprimidos porque dicen, no, Morena es lo mismo, no, todos son lo mismo y están en un desencanto que bueno, yo entiendo porque pues un poco soy de esa generación, Claro. pero también creo que es importante que nos pongamos a responderles también y representar a los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes que están pidiendo a alguien que les dé una voz, que es lo que realmente quieren expresar, una voz radical, una voz que diga, a ver, estos son los principios que defendemos y no los vamos a dejar como vender, porque pues tenemos la idea de que pues los principios no se venden ni se compran, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son nuestra agenda en el legislativo y pues también el tema de las mujeres, ahí vemos que hace mucha falta hacer un diálogo abierto con las colectivas feministas, con los movimientos feministas, con los feminismos y en ese sentido pues el legislativo te da muchas herramientas para eso, ¿no? Para generar parlamento abierto, para hacer foros de diálogo, para modificar los protocolos de atención a las violencias de las mujeres, para modificar los protocolos de justicia también, porque pues necesitan ser vistos desde una mirada feminista, no nada más de género, sino feminista, porque el feminismo lo que exige y siempre va a exigir es justicia para nosotras, ¿no? Claro. Claro. Y retomando un poco el tema sobre el trabajo y las juventudes también, materializando durante todo este proceso de lucha del que vienes, desde ser estudiante, ser 132, ¿no? Militar en un partido de izquierda, ser militante feminista. ¿Cómo ha sido tu trabajo también con las cooperativas? O sea, porque para mí materializar el trabajo con la conciencia política es como el máximo triunfo que podríamos alcanzar, ¿no? Y creo que tú representas una gran parte de todo este trabajo que has realizado. ¿Cómo es el trabajo con las cooperativas? Explícanos un poco también hacia cuál es el objetivo, cómo podríamos también vincularnos no nada más como jóvenes, sino también como mujeres para la creación de cooperativas. Claro, pues eso es un debate que todavía estamos dando, ¿no? No solamente en Relevo, creo que en Morena hay un gran debate también sobre eso, sobre todo entre las bases militantes, que tienen muchas ganas de hacer cosas y que de repente son desoídas, pero en realidad son como, ahí se aprende mucho en las bases de Morena, ¿no? Y lo que nosotros hemos podido lograr delinear es que primero tuvimos una experiencia en hacer un proyecto cultural que se llamaba Relevarte. Y en Relevarte estuvimos en la colonia Fuego Nuevo, ahí hicimos talleres de danza y también hicimos cine debate. Y nos dimos cuenta de que, pues, en primer lugar, para llegarle a la gente no podías llegarle con temas como súper elevados, porque en algún momento fue como, vamos a ponerles el laberinto del fauno, y pues nadie llegaba, ¿no? Pero cuando ya les empezábamos a poner que Superman, que los Avengers y todo, empezaban a llegar y se empezaba a reconstruir un tejido social y a partir de eso también los mismos habitantes empezaban a preguntar, bueno, ¿y cómo le hacemos nosotros para que no dependamos de ellos, sino que desde nosotros podamos fundar este tipo de cosas, ¿no? Y entonces empezaba ahí a sumarse ideas de cooperativismo, ¿no? También generalmente en danza pues iban puras niñas, iban puras madres de familia y de repente era algo muy bonito porque iba la hija, la prima, la sobrina y iban en filita y llegaban a la clase y pues también se empezaban a preguntar eso y creo que eso es lo que hace falta hacer, ¿no? Como empezar a hacer un trabajo territorial, no nada más de tocar puerta por puerta, sino entonces empezar a ver cuáles son las necesidades de la comunidad y empezar a generar proyectos en ese sentido que después aspiren a la liberación y la autonomía también de los propios habitantes, ¿no? Y a través de esa autonomía, pues una de esas estrategias es generar cooperativas que también nos permiten pues desarrollar muchos proyectos como el de economía local, que también fue un tema importante en nuestra campaña, porque en el periodo de la alcaldesa Elizabeth Mateos y de su pareja Carlos Estrada, que eran unos mafiosos, se permitió que se hiciera un Chedraui en la Sur 16, se permitió que se hicieran muchas empresas que dañan a la economía local, como Oxxos, como 3B, etcétera. Lo que nosotros estuvimos fomentando en la campaña es como, no, hay que fortalecer la economía local de manera tecnológica, de manera legislativa, desde el territorio, y creo que es uno de los proyectos también de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces,
por ahí también creo que va, pero es un debate abierto aún. Claro, me queda muy claro que el punto es la vinculación que existe entre la ciudadanía, las políticas públicas, la materialización, ¿no?, de todos estos ideales que se han estado trabajando pues a través de varios procesos políticos, ¿no? Pero también para la agenda feminista, de las cosas que quedaron pendientes o que están quedando pendientes, mejor dicho, en esta legislatura, y aparte del tema de las trabajadoras, ¿con qué otro tema vas a arrasar, Marce? Porque me queda claro que vas a arrasar. O sea, no nada más vas a presentar, o sea, va a arrasar. Porque con el discurso que Marcela trae es muy atractivo de que otras mujeres también se acerquen para conocer, ¿no? Entonces, me queda muy claro. Entonces, mejor te pregunto, ¿cómo vas a arrasar en el Congreso? Sí, pues tenemos un debate ahí pendiente que tiene que ver justamente con las mujeres, pero con las mujeres trabajadoras nuevamente, las trabajadoras del hogar. Es decir, el trabajo del hogar es un trabajo, el trabajo de cuidados es un trabajo, no lo reconocemos así, no está en nuestro chip pensarlo de esa manera y es un debate que tenemos que dar. Y hay un programa que se llama Sistema de Cuidados y que está a nivel nacional, pero necesitamos profundizarlo más y empezar a legislar también el tema de que las mujeres que se dedican a su hogar no son mantenidas, ¿no? Porque de repente yo veo muchos TikToks y muchos Reels y todo, y salen cosas así como, mi día de mantenida, ¿no? Y la mantenida hace un montón de cosas, se para a las 5 de la mañana, hace lunch para el tóxico, así le dicen, ellas en sus TikToks, hacen un montón de cosas y terminan a las 9 de la noche y trabajan de lunes a lunes y entonces es cuando yo digo, pues, no, y muchas decimos, no es nada más cosa mía, muchas teóricas, muchas compañeras, como pues es que no es que eres mantenida, ese es un trabajo y debe de ser remunerado, reconocido, retribuido, debes de tener algunos derechos que las trabajadoras y los trabajadores tienen y que pues no nos están dando. Entonces creo que ese también es un debate importante. El tema de los protocolos de justicia son importantes para también reducir el tema de las violencias y no nada más en el legislativo, ¿no? Porque de repente los ciudadanos vemos el legislativo como, ay, por allá, ¿no? Arriba en las nubes, sino en el territorio también es importante que atendamos talleres, ¿no? Y lo que queremos hacer es un plan territorial con mujeres, para mujeres y de mujeres, muy fuerte, que tenga que ver con talleres sobre qué hacer si te agreden, ¿no? Como los protocolos de denuncia, como llevar todo esto a las calles para empezar también un proceso de empoderamiento, pero colectivo con las mujeres, ¿no? Porque somos muy críticas también de ese conceptito de empoderamiento, porque luego es muy individualista, pero más bien es retejer lazos de la comunidad de las mujeres y empezar a generar sororidad para también empezar a tener más visibilidad, ¿no? Y ser más seguras también, estar más seguras, perdón. Sí, claro. Totalmente. Marce, me parece que es ultra necesario, efectivamente, lo que habla sobre las mayoritariamente y los trabajadores del hogar. Digo, sin duda ha sido históricamente cargado hacia el tema de las mujeres y que muy malsanamente, muy estructuralmente, por supuesto, porque hay una estructura, un entramado patriarcal ahí, que dice sin duda, no es un trabajo, ¿no? Cuando nosotros deberíamos considerar, por ejemplo, ahorita en tema de pandemia, que el cuidado estuvo cargado hacia el sector femenino, ¿no? Porque históricamente, también es cierto, mal entendido, se ha cargado de esa manera, ¿no? La mujer es la que cuida, ¿no? La encargada de los cuidados, y en esta pandemia se ha cargado un poco más para eso. Temas, me parece que hay mucho que hay que meterle, muchos, desde abrirle las ventanas de comunicación a los vecinos, a los ciudadanos, para que estén ahí en el Congreso, porque un Congreso sin vecinos, sin gente, sin ciudadanía, que esté todos los días ahí hablando y diciendo algo, no sirve de nada. Pero yo te voy a preguntar el punto feo, que me parece que a mí es el punto de quiebre. ¿Y cómo le vas a hacer? Porque si bien Morena tiene fuerza suficiente para poner una agenda, hay necesidad de hablar con otras fuerzas. Es más, con fuerzas internas que tampoco quieren a veces eso, ¿no? Que traen su propia agenda, ¿no? Traen sus propios intereses. ¿Cómo le vas a hacer a eso? Claro, pues nosotros sabemos que en las representaciones populares es un espacio distinto de hacer política, ¿no? A lo estudiantil, por ejemplo, Claro. o en el partido mismo, ¿no?
en la representación popular, tú eres representante no solamente de los que votaron por ti, sino de toda la Ciudad de México en este caso, ¿no? Porque pues somos diputados locales de la Ciudad de México. Entonces sabemos que tenemos que atender diferentes intereses, pero no debemos de perder en primer lugar a quiénes estamos representando, por qué los estamos representando y cuáles son nuestros principios, ¿no? Entonces yo soy una orgullosa militante de Morena, una orgullosa militante de Relevo 21 y de Releva, entonces sabemos muy bien a quién estamos representando. Teniendo claridad en eso, ya puedes hablar con quien quieras, ¿no? Ya puedes hablar incluso con la derecha y no negociar tus principios. Es decir, sí se puede entablar un diálogo porque están ahí por decisión de la mayoría, porque ganaron en sus distritos, pero no vamos a ceder los principios, ¿no? Entonces, con esa claridad te puedes sentar a hablar con quien quieras, no vas a negociar principios, no te vas a vender y pues siempre vas a buscar que lo que tú representas salga beneficiado, en este caso, por el bien de todos y de todas, primero las y los pobres, ¿no? Entonces, ese es como el principio. Realmente me agrada mucho porque muchos diputados local, cuando llega, se les olvida, pues yo creo que se empiezan a tener una vida tan acomodada que se empiezan a considerar de otras clases sociales, que al final, pues, el cargo solo les dura 3 años y, pues, si no hacen un efectivo trabajo, pues adiós, gracias. Pero lo malo es que desperdician la oportunidad histórica para la gente, para los trabajadores y para los que menos tienen, ¿no? Y la historia no perdona. La historia no perdona. Entonces, híjole, hay que es todo procurar. un debate, pero bueno. No perdona, pero por la consulta lo dirás. Por la consulta lo dirás. Hay 7 millones de personas que no se les olvida. Claro, totalmente. No, yo creo que hay más, pero por ahí. Sí. El INE, una institución neoliberal y con todo. Como quienes no encontramos nuestra mesa. No tuvo voluntad política. Para eso. Te propongo algo más. Vamos a un pequeño corte y regresamos con tu opinión sobre la consulta. ¿Te parece? Ok, perfecto. Tengo ganas. Vamos a un pequeño corte. Bueno, amigas, amigos, ya regresamos ya a nuestra última parte del programa. Estamos aquí con Marce Puente, que es diputada electa por parte de Iztacalco para el Congreso local. Vamos a platicar un poco sobre el tema de la consulta, de la perspectiva que tiene ella. Por supuesto, también queremos que nos platiques, Marce, cómo te integras a los trabajos también de la 4T, tanto en lo local con la doctora Claudia Sheinbaum, tanto en lo federal con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué momento histórico tú te integras a los trabajos? Ok. Claro, pero si me permites tantito, corte. Ay, sí. Perdón por interrumpirte, Marce. Pues ahí tenemos unos comentarios todavía en redes, porque luego se nos enojan porque no los leemos. Sí. Luis Hernández, saludos, Marce, qué gusto verte y escucharte. Lucero Cadena, Marce sí me representa. Luis Hernández otra vez, qué buen programa, saludos a todos. Qué bueno que tengas a Marce como referente teórico y político. Damaris Hoyos Oliván, una gran amiga que tiene toda la razón, dice, desde Morena se ha descuidado a Morena. Creo que sí, en muchos aspectos. Joan González, Marce llevará al Congreso una agenda que a todos los jóvenes nos interesa. Saludos, Marce. Manuel Valencia, muy buen programa. Pues hay comentarios, hay muchos comentarios positivos. Los negativos no los lean. Los negativos no los leen. Los negativos los omitimos. Ahí están, si quieren, veanlos. La autocensura también te vale, ¿verdad? Puro positivo aquí. Sí, totalmente. Marce. Sí, platícanos, ¿en qué momento te integras a los trabajos? Ahora sí, tanto en lo federal como en lo local, incluso desde este gran debate que existe de que si la 4T es feminista o no es feminista, ¿de qué manera la vas a transformar? Claro, pues, si bien entiendo tu pregunta, históricamente, en mi historia personal, yo me integré formalmente en 2012 al movimiento de Regeneración Nacional. Todavía no éramos partido. Me integro pues primero con el Yo Soy 132, pero pues me desanimo ahí un poco porque no
no toman una posición firme como en apoyo a Andrés Manuel y se vuelve nada más como un movimiento como de crítica mediática y eso me gusta, pero no me deja satisfecha. Entonces, pues ya, ahí empiezo a tener como la vinculación, las ganas de militar en un movimiento más amplio que era la Cuarta Transformación. Ahora me voy a integrar el 1 de septiembre, voy a tomar posesión en el Congreso de la Ciudad de México y pues ahí lo que creo que va a suceder y lo que estoy segura de que va a suceder es pues un excelente trabajo de toda la bancada de los diputados y diputadas de Morena. Creo que todos vamos a tener una gran coordinación sobre cuál es la agenda del proyecto alternativo de nación fortalecido desde lo local, que es el trabajo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum creo que está haciendo un gran trabajo. Yo no había visto a una jefa de gobierno en la Ciudad de México que trabajara tanto por la reapropiación de lo público, que trabajara tanto para que tuviéramos seguridad, para que tuviéramos bienestar, por ejemplo, en manejo de la pandemia. Yo me acabo de ir a vacunar hace una semana y todo fue ordenadísimo, un ambiente de alegría, de esperanza también, un ambiente súper ordenado. La doctora Claudia Sheinbaum está haciendo un gran trabajo, incluso está haciendo un gran trabajo en el tema de las mujeres, aunque ha sido muy criticada y creo que ella está en un proceso también de despatriarcalización y de aprendizaje, pero creo que el que empiece a tener audiencias ciudadanas como lo venía haciendo ya, ¿no? Pero que también obligue, no sé si lo está obligando, pero que también Godoy, por ejemplo, las tenga. Eso implica como una gran visión de gobierno, ¿no? Ahora con Andrés Manuel, yo creo que Andrés Manuel va muy bien, ¿no? O con la llegada de Martí Batres, ¿no? De que en la semana pasada decía la jornada que Martí tenía la intención de acercarse hacia las colectivas feministas de la Ciudad de México, que es algo que no tiene ningún precedente dentro de la Ciudad de México, y claro, menos en los estados, ¿no? Pero creo que también es un mensaje muy claro lo que está realizando no nada más Martí, sino también de la mano con la doctora, ¿no? Claro, sí, o sea, esto que decías, generalmente se posiciona feminismo contra AMLO o feminismo contra 4T y no es así. Si lo revisamos incluso en otros países de América Latina que han tenido gobiernos progresistas, el momento del boom de los feminismos han tenido la oportunidad y cabida durante los gobiernos progresistas porque existen otras condiciones también para las mujeres. Esto no quiere decir que vayamos a aplaudir todo lo que hace el gobierno federal porque hace mucha falta despatriarcalizar todos esos espacios, es una tarea nuestra, pero es una mentira que las feministas estemos contra Andrés Manuel, porque además, si nos quedamos en eso, es un análisis muy superficial, porque hay un montón de programas, de proyectos y de mujeres abanderando los feminismos en distintos espacios, y hay colectivas que están empezando a tener acercamientos también con la Cuarta Transformación y están haciendo que esto cambie. Incluso dentro de Morena, por ejemplo, en Morena, Ciudad de México, está la Secretaría de Mujeres Morena, que hace un gran trabajo y que todos los años, haya pandemia o no haya pandemia, hace su escuela de formación política de mujeres, pues ahí está dando la batalla, ¿no? Y en otros estados también, ¿no? Entonces las mujeres también somos partícipes de esta Cuarta Transformación, estamos en un proceso de politización, de despatriarcalización, de incluirnos en los feminismos y eso va a cambiar el panorama del país, el panorama de los gobiernos, el panorama de cómo legislemos, las perspectivas, las posiciones. También están las perspectivas desde la diversidad sexual, ¿no? Porque pues, de repente hablamos muchos de los feminismos, la diversidad sexual también tiene como este espacio y desde la diversidad también vamos a estar dando como una lucha muy importante, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino que yo creo en todo el país. Así es. Sí, y sobre todo el tema de la formación política para las mujeres, creo que muchas compañeras comentan esto, ¿no? De que hace falta impulsar también a otras mujeres a trabajar. Y creo que el resultado también de varios estados en donde ya se ha comenzado a trabajar, por ejemplo, el tema de la despenalización del aborto, pues es un tema también de formación de partido que al final también empuja el tema de lo legislativo, ¿no? Entonces, creo que van junto con pegado también el tema del partido y las políticas públicas. Y me queda muy claro que Marce tiene como esta perspectiva, ¿no? Esta idea de seguir trabajándolo. Y Chucho. No, justamente lo que habíamos platicado,
Tenemos el caso del partido, hay quien dice que estamos entrando en una crisis, y que hay un cierto desencanto por parte de la militancia. Creo, mi opinión es esta, Marce, no es porque tú estés aquí, si no estuvieras seguramente lo diría también, que candidaturas como las tuyas, y sobre todo que ganaron las representaciones como la que tú tienes en este momento, son bocanadas de aire fresco para el movimiento de regeneración nacional. ¿Por qué? Porque deja claro que puedes venir del movimiento estudiantil, puedes venir del movimiento vecinal, puedes venir de las izquierdas marxistas y poder representar, Claro. ¿no? Y sobre todo que tu agenda lo dejas bien claro. Trabajadores del mundo unidos, ¿no? Y por ellos hay que legislar, y por ellos hay que entrar a las cámaras, y por ellos y por ellas y ellos hay que entrar a defenderlos. Me queda claro eso. Sin embargo, yo sí también ahí quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves al partido? ¿El partido va bien? ¿Va mal? ¿Viene la renovación ya en estas semanas, meses? Tiene que salir la convocatoria para una renovación. ¿Tú cómo ves al partido? Sí, pues yo creo que primero para analizar a Morena de una manera pues, más amplia, hay que hablar sobre el sistema de partidos y el propio sistema político mexicano. Cómo nació, cómo se ha formado históricamente y qué condicionantes nos está dejando para los partidos políticos de izquierda. Es decir, Morena no es el único partido de izquierda que se ha formado. Estaba el PCM, el PSUM, Claro. el PRD, luego Morena, y todos han tenido pues un proceso de descomposición, un proceso de disolución por diferentes limitantes que no nada más son una cuestión de voluntad o una cuestión propia, sino que también tiene que ver con este sistema político, cómo se fundó, cuándo se fundó, que bueno, en el siglo XX es muy claro que se funda desde el caudillismo con estructuras políticas muy fuertes, que es el corporativismo también. Ahí está el PNR, luego PMR, luego ya PRI. Entonces, creo que es importante que analicemos también desde ese lugar de enunciación el partido Morena. Ya cuando hablemos de eso, y cuando metemos esa discusión a las bases, entonces creo que hay una discusión que no hemos dado y es necesitamos una reforma política radical. Es decir, esto de la consulta popular, y lo voy a vincular, la consulta popular que apelaba a una democracia participativa, que apelaba a una forma distinta a la cual nos enmarcaban para hacer política, que nada más es elige tu representante cada 3 o cada 6 años. El INE como institución neoliberal no pudo con ella, porque no está diseñada para eso, porque las instituciones también obedecen a un modo de producción, obedecen también a al neoliberalismo, por ejemplo, Claro. se fundan, son relaciones sociales, son síntesis de las relaciones sociales, entonces pues obviamente iba a estar en un proceso de transformación en el que estamos pues rebasada. Creo que eso lo que nos indica a nosotros y a nosotras como militantes es sí, hay que hacer un gran debate sobre qué partido queremos, qué partido tenemos, cuáles son nuestros horizontes, pero hay que dar una lucha más amplia, que es una reforma política, una reforma al sistema de partidos también, una reforma al Poder Judicial, que pues el Poder Judicial tiene las manos metidas en Morena y no hay que olvidar eso. Claro. Y que después también podemos ver qué condiciones nos quedan, o sea, después de dar toda esa lucha que no es nada sencilla, qué condiciones nos quedan y qué posibilidades nos quedan como partido. Porque si no, pues va a suceder como históricamente ha sucedido y entonces preguntémonos qué pasó con el PCM, con el PSUM, con el PRD, que es nuestro caso pues más cercano, y por qué pasó. ¿Es una cuestión solamente de voluntad o tiene que ver con estructuras sociales y no estamos analizando eso? Claro, totalmente. Yo me estoy quedando con tu comentario de que básicamente tenemos que hacer una reforma, una reforma electoral, porque hay que reformar sin duda el Instituto Nacional Electoral. Yo soy de los cuales cree que necesitamos un instituto electoral, sí, pero no este que tenemos, ¿no? Porque también me parece que fue una gesta de los 80, del 80 al 88, la búsqueda de la democracia y del voto, del voto, ¿no? Eso no se lo podemos negar incluso a nuestros referentes que han estado históricamente al lado, ¿no? O sea, no le voy a quitar el mérito a los 600 perredistas que murieron buscando la democratización del país y no le voy a quitar el mérito a don Eberto Castillo y a Ton Salazar que fundaron esos partidos de izquierda. Por supuesto que no. Y que son referentes históricos de nosotros y que hay que voltear a ver qué hicieron bien, qué hicieron mal y que no hicieron, ¿no? Y para tener una idea de esto. Eso me quedo. Y también hay que hacer una reforma del Estado.
Hay que reformar las instituciones y reconsiderar qué Estado queremos, qué Estado social queremos y qué instituciones tenemos y cómo las vamos a transformar, ¿no? Claro, totalmente. Por ahí yo me voy. Marce, tenemos ya ir cerrando la entrevista, tenemos ahí una pequeña sección que se llama El Despeñadero, ¿verdad? ¿Corpus? Sí, a ver, vamos a ver. Sí, tenemos una sección que se llama El Despeñadero. Esta pregunta se le hacemos a personas que quedaron como diputadas o diputados electos. Y la pregunta es, ¿cuáles son los 3 libros? Es inédita esta pregunta. ¿Cuáles son los 3 libros que han marcado tu vida? Voy a decir la Biblia. No, no es cierto. Bueno, se vale. No, El libro que dice las mentiras de este otro libro. ¿Ese libro cuál? No, pues tengo muchos libros que me gustan y que recomendaría. El primero, que es un libro que me marcó mucho y que me ayudó a entender las diferencias entre una clase social y la otra, es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que yo se los recomiendo ampliamente, Claro. Además de que pues es de ciencia ficción, es distópico, es como muy ad hoc al millennial, generación Z y a cualquier generación que pertenezcas, pero buenísimo. También desde los feminismos, pues La Mujer Rota me dejó sumamente conmovida, pues así se llama, De pero Simone son de Beauvoir. 3 historias de Simone de Beauvoir. Me encanta este libro, lo vuelvo a leer y me vuelve a gustar. Entonces, teóricamente no comparto mucho con Simone de Beauvoir, pero ese libro es maravilloso. A propósito también de los feminismos, Silvia Federici acaba de sacar un libro que se llama Reencantar el Mundo y que pues me lo regalaron y le mando un saludo a quien me lo regaló. Y pues es buenísimo, creo que nos hace mucha falta leer este tipo de libros porque también habla de cuáles son las tareas, ¿no?, de las mujeres desde la izquierda para despatriarcalizar el mundo, ¿no? Entonces ese de Reencantar el Mundo es buenísimo. Ya uno último que no puedo dejar pasar es Estado, Poder y Socialismo de Nikos Poulantzas. Claro, por supuesto, importantísimo. Que si quieren entender el poder y que el poder no nada más es de que la gente haga lo que tú quieras, porque eso no es el poder, pues léanlo, échenle un ojal porque está buenísimo. Es difícil, pero está buenísimo. Y justamente eso te iba a decir, oye, Marce, pues hay que primero llegar al manual de Poulantzas, ya después lo leemos Estado Poder, porque es un libro muy complicado. Sí, no, es pesadón, es pesadón. Es una bofetada. Y este también. Cállese, téngase por ese libro. Sí, Poulantzas es muy bueno, pero siempre es muy recomendable leer uno de nuestros mejores teóricos marxistas. Bueno, lo voy a decir aquí al lado de Gramsci. De Gramsci. Claro. Ándale, Marcela nos publica que sí, que primero Marxela. Elementos básicos. Carla Marxela. Claro. Bueno, Marce, te agradezco mucho. Aquí todavía tenemos algunos comentarios. Sí. Javier Molina dice, saludos, Marce, una auténtica representante popular que se requiere impulse soluciones a los más vulnerables en nuestra alcaldía. Héctor Trejo, buenas tardes, felicidades por el programa. Les pregunto si tendrán acercamiento a nosotros. Bueno, lo vamos checando. Manuel Guzmán, saludos, camaradas. Y, mira, aquí hay una pregunta de nuestro compañero de Morena, que pues está por ahí viéndonos. De Vladimir. Vladimir Ríos nos dice, compañeros, desde su amplia perspectiva, ¿quién es el mejor cuadro para dirigir las juventudes de Morena de cara a la renovación? Nos quiere poner el cascabel, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Dónde estabas, Vladimir? No, pues yo creo que Vladimir Ríos, ¿no? Yo creo que Vladimir Ríos sería la primera opción. Yo creo que falta, hay que ver. Creo que sin duda hay muchos cuadros, muchos compañeros, tanto a nivel nacional como tanto a nivel de la Ciudad de México, compañeros y compañeras. Eso a mí me queda claro. Yo nada más ahí diría, no seamos ingenuos, sabemos que todas las fuerzas políticas dentro de Morena tendrán sus intereses y que ningún espacio va a ser pequeño para ellos, ¿no? Y que pues, falta mucho, pero creo que hay buenos compañeros por ahí todavía. Incluso no nada más en lo local, sino también en otros estados, ¿no? Hay compañeras y compañeros que están trabajando también cada quien en el espacio que le corresponde.
Hay varias compañeras también que tienen colectivas, como yo, que tengo mi colectiva aquí viéndome. Pues un saludo para la territoria. Y creo que aún falta, pero nos andamos preparando, ¿no? ¿O tú qué Marce? piensas, Marce? ¿Cómo ves? Yo no voy a decir nada. Está bien, está Creo bien. que hay compañeros y compañeras valiosísimas y que me da mucho gusto que haya interesados e interesadas en disputar esa secretaría. Hace mucha falta trabajo desde ahí, ¿no? Hace mucha falta que se acerquen a los jóvenes de una manera, pues, fresca, distinta, que se hable su lenguaje, que se politicen. eh, Hombre, un montón de trabajo y pues espero que todos y todas, que quien sea que contienda y quien sea quien llegue, pues tenga claridad en eso. Claro, sin duda me parece que es muy importante dejar claro, digo, yo ya tiene un rato que ya dejé de ser joven, pero también parte de mi vida política la hice desde las áreas de las juventudes en su momento, y hay que dejar algo bien claro, los jóvenes no somos ni cargadores, ni pegacarteles, ni nada de eso. Somos actores políticos que tenemos un presente y que tenemos que transformar este presente en un futuro digno, de lucha y tranquilo, o sea, porque la idea no es que los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, las obreras, vivamos toda una vida de explotaciones y de luchas. También creo que parte de la izquierda es transformarle la vida a los individuos y las individuas para que vivan dignamente, ¿no? Eso a mí me parece muy importante. Sí. Pues muchas gracias a Marce, fue muy divertida la entrevista. Nos queda muy claro cuál es su trabajo, hacia dónde va, qué es lo que quiere, qué es lo que va a transformar, porque no va a ser un intento, estamos seguras que lo va a lograr y va a dejar un gran precedente en esta legislatura y dentro del partido me parece que va por las mismas. Muchas gracias, Marce, esperemos verte muy pronto acá. Nuevamente en el programa tenemos una sección que es desde el feminismo, entonces pues próximamente creo que la volveremos a tener. Gracias, yo puestísima. Bien, Marce. Muchas gracias, Marce Puente. Gracias. Amigas, amigos, nos seguimos viendo el día de mañana. Ahí tenemos otro programa sobre economía con el buen compañero Pavel. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Adiós.